Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Las expresiones artísticas en piedra siempre han sido parte de nuestra historia. Las primeras civilizaciones se distinguieron por tallas en piedra en las paredes y en utensilios de toda índole. Actualmente existen pocas mujeres latinoamericanas que las tallen. Hoy les vamos a presentar a una de ellas, la escultora brasileña Márcia de Bernardo, que obtuvo su maestría en diseño en la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Márcia es una verdadera amante y protectora de la naturaleza. El asombroso bosque ecuatorial de su país de origen desempeña un papel importante en esa preocupación. Ella ve las piedras y siente ganas de transformarlas, de crear figuras de acuerdo con el sentimiento del momento. Siempre se inspira en la naturaleza en sus formas perfectas y equilibradas. Busca siempre encontrar la armonía entre las líneas y las formas de la piedra. Cuéntenle a sus amigos y familiares que este canal se sostiene gracias a la venta de este libro, Minerales, cómo identificarlos. Pueden adquirirlo en amazon.com. Les dejo el enlace para sus compras en la parte inferior de la descripción de este video. Gracias por sus compras. En sus primeras creaciones, Márcia utiliza técnicas mixtas con piedra y metal. Le gusta trabajar con piedras como mármol, granito, alabastro, arenisca, pero lo que más le gusta es, siempre que sea posible, trabajar con la piedra del lugar donde ella está haciéndola. Es como hacer un contacto con la esencia del lugar. Cerca de donde ella vive, en el sur de Brasil, hay demasiado granito y basalto. Son unas piedras bastante duras, pero a ella le encanta transformarlas en algo nuevo que parezca blando y delicado. Cuando trabaja con una piedra de una cantera, normalmente ya tiene una idea de la escultura que va a hacer, y entonces busca en la cantera un formato dentro del cual se encaje fácilmente su proyecto. Los contenidos del canal Arte con Todo te inspiran, te enseñan técnicas en artes plásticas, te aportan cultura general y lo mejor, te entretienen. Por lo anterior es que siempre les recomiendo compartir los videos de este canal en todas sus redes. Recordemos que creatividad es percibir las formas que siempre estuvieron ahí en la naturaleza, luego interpretarlas y crearlas con un estilo propio, para poder crear una realidad material desde una esencia como la piedra, que es no material. Eso es una experiencia fascinante. Es como sembrar una idea y cosechar una escultura. Y lo que más le gusta a ella es justamente el proceso que hay entre la intención y la acción. Lo primero que hay que hacer es como comunicarse con el material, en este caso la piedra, como sintonizarse con la misma frecuencia, sentirla. Luego sí viene el trabajo físico, pues es que en la escultura normalmente hay mucho que cortar, que golpear, lijar, pulir. Para ella es ahí donde entra la verdadera comunión con la materia. Estar presente todo el tiempo en cada corte, cada línea, cada decisión, sentirla, sentir su textura, la fría temperatura de ellas, descubrir los colores y embarcarse en un tratamiento superficial de la piedra poco a poco para ir armonizando sus curvas, transformarla en algo nuevo, cambiar su energía. Ella normalmente las pule, pero también le encanta flamearlas a alta temperatura. El acabado flameado es menos brillante que un acabado pulido, pero el aspecto menos brillante le dará al sitio del destino de la obra un toque más contemporáneo e informal, sin perder por ello la elegancia del granito. El acabado flameado en el granito se crea mediante la exposición de ese granito a un calor extremo, de soplete, seguido inmediatamente de un enfriamiento. Esto hace que en el proceso algunos cristales se rompan y deja el granito con una rica superficie y textura. Las obras que han hecho a Márcia más conocida mundialmente comienzan más o menos a aparecer después del año 2004, que fue cuando Márcia estuvo en Chavín de Huántar, en los Andes centrales del Perú. La invitaron a dictarle unos talleres de capacitación de tallado en piedra a los pobladores de Chavín. Pero aparte de mejorarles y fortalecerles las técnicas, ella también recibió muchas experiencias y muchas enseñanzas. Es que el arte chavín es increíble y quedó fascinada con su simbología, con las creencias, con los dioses.
Lo que más le impresionó fue la fuerza pictórica de los tallados en piedra de hace miles de años, donde se ve la expresión de poder, sentimientos e historias. En Chavín la piedra es el lenguaje de integración del hombre con el cosmos y la naturaleza, definitivamente. Este sitio es uno de los patrimonios monumentales más importantes de la cultura peruana. La naturaleza ceremonial que predomina en todo el complejo de Chavín es de alta importancia cultural. Los símbolos que la antigua civilización dejó grabado en sus piedras, como el cactus, el jaguar, el cóndor, la serpiente, las cabezas calvas, le hicieron pensar que ella debía buscar sus propios símbolos y formas para comunicar a través del arte. Descubrió que no es necesario ir buscándolo muy lejos, porque todo está aquí en la naturaleza, dentro de nosotros. Justo es allí donde el alma del mundo se configura en dos peces complementarios nadando en un círculo, formando una unidad. En esta antiquísima piedra están representados los dos peces en sentido contrario, que al parecer inspiraron el logo que se observa en la web de Marcia. Para todas las personas que quieren iniciarse en el tallado de la piedra, recuerden que el proceso se inicia en la roca madre, donde la forma y el sentido no están aún, a pesar de que de alguna forma están, porque el artista sabe qué es lo que va a hacer. Ella afirma que cuando se trabaja con el corazón, los caminos se presentan más espontáneamente en la vida y son mucho más agradables de caminar. No hay cómo separarlos. El camino personal y el artístico son el mismo. Sus experiencias personales influenciaron profundamente su manera de expresarse y su arte influencia toda su vida. Ella se considera de verdad una unidad. Siempre que estén viendo contenidos en cualquier canal de YouTube, recuerden que estos canales necesitan suscriptores, pero pocos canales premian a sus seguidores como hoy lo hace el canal Arte con Todo. Cada que completemos múltiplos de 500 suscriptores, la primera persona en ganarse una escultura fue la doctora Gloria Esperanza Valero, de la ciudad de Cartagena, Colombia. Suscríbanse ahora presionando a la casilla que indica la flecha e inscriban un número de 3 cifras en la sección de los comentarios. Nuestra artista invitada, a partir del encuentro con la cultura chavín, ha ido sembrando cactus de piedras en diferentes partes del mundo. ¿Ustedes conocen el cactus sagrado? Es columnar, es verde y va con espinas, crece hacia el cielo, necesita aire y fuego del sol. Su espíritu es masculino, pero una flor blanca cactácea que se abre en la noche es exuberante y perfumada. Necesita tierra y agua de la tierra. Su espíritu es femenino. Son cactus gigantes de piedra los que ella está haciendo. Ella le encantó la fuerza y la simetría de esta planta y también después empezó a plantar flores representando la abundancia infinita de la naturaleza. Con estas esculturas públicas contribuye a la armonización de la sociedad. Por eso la importancia del arte en transmitir sentimientos de equilibrio, de tranquilidad, armonía y felicidad. Tal vez de manera inconsciente las personas se identifican con las formas orgánicas y los patrones. Cuando reconocemos los patrones de la naturaleza nos volvemos más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Y esta conciencia nos ayuda a ver nuestra conexión con el mundo. Por lo tanto, cuando ella representa patrones de la naturaleza en las esculturas, está creando una conexión con la vida y con las demás personas. Para todos aquellos que están viendo este video y que todavía no se han suscrito al canal, por favor háganlo de una vez. Solamente tienen que presionar el logo que está indicando esta flecha. Y así nos vemos cada semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.